¿Qué tal? Aquí estamos con el programa Vidas Transformadas. De verdad que da un gusto increíble hablar de vidas transformadas, porque de eso se trata. No pasar la vida así normal, que pasa todo, que no se cambia nada. Es que cuando nuestras vidas se transforman y hay propósito en la vida, eso es cuando la verdad se pone bueno. Y bueno, se pone bueno en este programa hoy. ¿Por qué? Porque tenemos a un colega aquí que se llama Luis Pino. Y Luis, la verdad que nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, aquí estamos. Qué bien, Luis. Pues mira, ¿qué tal si podemos charlar un poquito sobre tu vida? Y estamos hablando de vidas transformadas, pero ¿por dónde empezó todo esto? ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? ¿Cómo empezó un poquito el andar de tu vida? Bueno, yo soy de un pueblo aquí al lado, de Cabra, de Córdoba, y cuando falleció mi padre, pues fuimos a Madrid a vivir. Prácticamente me he criado en Madrid. Y realmente, pues he sido de una familia humilde, trabajadora, sí, viviendo con mi abuelo y mi madre, y bueno, la verdad que siempre mis hermanos fueron a colegios internos y yo me crié con mi madre. Y bueno, ahí lo que pasó que cuando yo empecé en la adolescencia, pues empezó la movida madrileña, la transición. ¿En qué años eran más o menos que tú estabas ya en Madrid con el tema de adolescencia? ¿En qué Pues espacio de qué años más o menos? los años 70 y Vale. algo, O sea, 70, justo después de que entró la democracia y la sí, que murió libertad y tal. Franco y todo esto. Exacto, Sí. venga. Y sí, y ahí, bueno, pues hubo una apertura tan grande que, bueno, pues todo el mundo abrir puertas, ¿no? Sí, sí, de a todo. Sí, sí. Y bueno, realmente yo empecé con 14, 15 años a fumar un cigarrito y después de eso pues un porrito y así hasta que me lié hasta con drogas duras, ¿no? Entonces fue un desastre realmente. Parece que muchas veces cuando hablamos de vidas transformadas es que el inicio es de mal en peor hasta que llegue un punto donde dice uno, venga, yo ya tengo que cambiar esto, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó en ese tiempo que estabas ya de mal en peor y qué fue lo que ocasionó en tu vida que dijiste, mira, tiene que haber un cambio o qué hubo? Bueno, la verdad es que yo necesitaba un cambio porque mi vida fue de mal en peor, desastre, hasta el punto de que perdí prácticamente todo. Mm, Perdí prácticamente todo, entonces o cambias, sí, porque no queda otro camino, ¿no? Digamos que o cambias o te mueres. así es. Entonces al final, bueno, uno estaba un poco como desesperado buscando ayuda y no encontraba mucha ayuda, ¿no? Probando en varios sitios y tal, y que no funcionaron. Sí. Hasta que, bueno, pues conocí a una amiga mía que estaba asistiendo a una iglesia y que me contó de ella, ¿no? De que estaba yendo a esta iglesia y como que le estaba pasando algo en su vida. Y yo, bueno, pues me sorprendió mucho porque la conocía, ¿no? Y luego conocí también a otro chico que me habló también de una iglesia en el barrio, allí que ayudaban a la gente y demás. Y yo dije, bueno, pues probaré. Probaré a ver qué pasa. Pero fue Sí, pasando el tiempo y nunca fui, sí, nunca sí. fui. Lo veía de vez en cuando y me decían, pero la verdad que yo estaba muy involucrado en mi vida y no me dio por ir, ¿no? Hasta que, bueno, un día me encontré un folleto de publicidad de este sitio, ¿no? Y fue como la tormenta perfecta. Empezaron a juntarse cosas La y circunstancia, una cosa y otra, y dijiste, venga, hay claro, que no, y ya buscar. el remate fue cuando mi mujer vio el folleto y dijo, Sí. oye, ¿y esto? Digo, pues mira, me lo he encontrado. Dice, pues tienes que ir. Y casi me obligó, ¿no? Anda. Y entonces, bueno, fuimos allí y la verdad que me sorprendió mucho aquello, Oh. porque ¿Qué fue, fue lo que primero te impactó? Igual era una reunión de cantos o de palabras. ¿Qué el ambiente, qué fue lo que te impactó? bueno, pues allí realmente lo que pasó es que primero vi a Vale. gente de mi barrio que eran otras personas, Sí, sí. ¿no? Que antes tenías que cruzar de acera cuando los veías y ahora estaban ahí Oh. cantando, danzando y yo decía, estos se han vuelto locos, ¿no? Y allí había un hombre, le llaman predicar, ¿no? Que estaba hablando de cosas de Dios, pero yo no me acuerdo. Yo Anda. no me acuerdo de ni lo que predicaba ni nada, ¿no? Lo que sí lo que más me llamó la atención es que allí se respiraba paz, se Mm, respiraba amor
y yo me sentía sucio, realmente me sentía sucio. Sí. Y yo vi como Dios diciéndome, ¿qué haces pudiendo estar así, que está de esta manera? Sí. Y era como, necesito algo. Y fue cuando realmente pensé en que debía de dar un paso hacia algo, y ellos la verdad que me lo facilitaron mucho. En la manera de facilitar, es de qué manera te mostraron ese cariño, aceptación o el ambiente ahí mismo de esa, al ver tus colegas que conocías del barrio y viste la tranquilidad de la paz, o sea, ¿eso fue la facilitación, por decirlo así, o qué? No, facilitarme es que no me pedían dinero, Ah, vale, no sí, me sí, sí. pidieron nada, Sí. simplemente tuve en aquel tiempo, había muy pocas plazas y tuve que esperar un tiempo, como un mes o así, pero me facilitaron el atenderme, me Ah, bien. facilitaron el irme con ellos a su casa, vivir con ellos, comer con ellos y estar con ellos. Y entonces, cualquier cosa, en aquel tiempo existían sitios de pago para salir de ese mundo, pero eran sitios muy costosos y no todo el mundo podía pagarlo. Sí, Entonces, sí. facilitarme en ese momento era abrirme la puerta y estar con ellos sin pedirme nada a cambio. Qué tremendo, qué tremendo. La verdad que recuerdo yo un poquito esos años en Madrid que visitamos en ese tiempo y la verdad que me sorprendí. Varias cosas, ¿no? Una fue la necesidad tan grande que había en los barrios, en San Blas, recuerdo alguna cosa ahí también, pero sí, la verdad que me acuerdo en una reunión también con una persona que ya lo conocemos de años, pero Elías, y que de verdad cómo era aquello un amor, un cariño, y como tú dices, y luego se facilitó el tema pues de estar realmente ingresado en un sitio donde se podía hacer una atención personalizada. Sí, 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 sí. Sí, El tema es que, bueno, este lugar, Betel, nació casi, digamos, por error, ¿no? sí, Porque el fundador y el cofundador, tanto Elías como Mackenzie, como Luis Mackenzie, pues llegaron a España con una idea diferente. En principio iban a compartir en las universidades. Elías estaba en México en la universidad y él venía con la idea de predicar el evangelio en las universidades. Pero cuando llegaron al barrio, a mi barrio, allí a San Blas, ¿no? Ellos estaban en Canillejas, que es un barrio que está cercano a San Blas, pues empezaron allí y entonces empezaron a darse cuenta que había un montón de gente. De momento los universitarios como que no querían saber nada. sí, sí, muy Pero luego había intelectuales. un montón de gente allí Sí, que tenían tanta necesidad y vieron en estos cristianos que podían sacar algo, incluso empezaron a pedirles dinero, a robarles, se aprovecharon de ellos un montón al principio, ¿no? Entonces ellos vieron que había una gran necesidad en el barrio y dijeron, oye, ¿cómo podemos ayudar a esta gente? sí, sí, sí. Y en principio pues tenían un amigo que tenía un centro ahí en Santander y empezaron a llevar la gente allí. Empezaron a llevar la gente a hacer los viajes y llevarlos allí, pero se dieron cuenta que esto se les escapaba de las manos. Sí, que era mucha la necesidad y Sí, mucha sí, sí. gente Y queriendo. al principio iban a mandar a alguien allí a Santander, pero tenía un juicio, tenía que esperar una semana y tal, y dijeron, bueno, pues nos lo quedamos en casa hasta que lo llevamos, y esa semana se convirtió en 15 días, se convirtió en un mes, y al final dijeron, oye, pues ya no... Y este chico salió un día y vio a un amigo suyo y llegó allí a la casa con su amigo. Oye, mira que tengo este amigo que tiene igual que mi necesidad, Sí, a sí, ver si podemos echarle una mano también. Y se miró uno al otro y dice, ¿qué hacemos? así es. Bueno, y ahí empezaron a meter uno y empezar, dijeron, oye, tenemos que buscar una casa que aquí vivimos en un piso pequeño y aquí no cabemos. Y fue todo como un error que se convirtió en lo que hoy en día es Asociación Betel. Oye, qué tremendo, ¿verdad? Esto, al contar de aquellos inicios y cómo estuvo, ¿no? De que a veces uno tiene un plan y a veces que aparece otro y es donde está un boom, una respuesta tremenda de necesidad. Hoy día, igual lo hablamos un poco más adelante, pero también hoy día, pues Betel ya no es solo Madrid, están en muchísimos sitios, muchísimos lugares, ¿no? Que ha crecido. Y lo mismo por la necesidad, o sea que sigue habiendo mucha necesidad de vidas transformadas y en este caso, por ejemplo, regresando un poquito a tu vida personal, ¿tú sentiste algo de parte de Dios como, no sé, perdón de pecados ¿cómo fue esa transformación en lo personal, en tu testimonio?
Para mí lo más importante y en lo personal fue que primero perdón. Sí. Yo sentí perdón. Oh, Sentí un perdón que yo me sentía muy culpable por lo que había pasado en mi vida, lo que había hecho, y eso yo lo llevaba como un peso, ¿no? Y cuando yo conocí a Dios y Él me perdonó sin pedirme nada a cambio, fue como un alivio, es oh, como quitarte un saco lleno de piedras, sí, ¿no?, de la sí. espalda. Entonces fue como un descanso, ¿no? Oh, Y entonces yo sentí tan alivio y tan agradecimiento a Dios que yo dije, esto lo tiene que saber más gente. Es como un tesoro, ¿no? La sí, Biblia sí, habla de esto, sí. ¿no? Que encuentra un tesoro y hay que decirle a la gente, oye, mira, aquí hay tesoro, ¿no? Compartirlo, sí. Compartirlo. Pues eso me pasó a mí, Oh, que yo dije, yo me ha dado como en un partido de fútbol, ¿no?, un tiempo de prórroga, ¿no? O sea, me ha dado un tiempo que yo no tenía, que se había acabado, y me ha dado una nueva oportunidad de vivir de otra manera, ¿no? oh, Y yo dije, wow, esto es un tesoro. sí, sí. Y yo dije, yo conozco mucha gente que están perdidas. Yo tengo que... Hacer algo por ellos también, entonces, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Oh, Era como que estaba obligado. sí, sí, No, sí. no era casi decisión mía, estaba obligado porque era fantástico lo que yo había encontrado, Sí. ¿no? Y eso fue mi idea. Y estando en Betel vi como muchas personas estaban teniendo la misma experiencia. Sí. Llegaban con sus vidas destrozadas, cambiaban, recuperaban a sus hijos, recuperaban su salud, recuperaban a su familia y ahora querían compartir a otros lo mismo. Y por eso fue por lo que se fue abriendo más centros, Sí. porque empezó a surgir carga en la gente de decir, oye, yo quiero hacer esto, pero yo sé que hay mucha necesidad en Valencia y hay mucha necesidad en Ceuta y en Algeciras y en No vea. Barcelona. Y empezó a multiplicarse aquello de una manera increíble. Qué tremendo, de verdad que a mí es como, me estoy recordando un poquito, ¿no? Como un versículo en la palabra de Jesucristo que dice que el Evangelio, el reino de Dios es como levadura que va creciendo y aquello va de poco a más, ¿verdad? El reino de Dios va creciendo, o sea, esa dinámica, ¿no? De uno recibir perdón de pecados y la paz de Dios que llena la vida y uno dice, esto lo tengo que compartir, esto no me lo puedo quedar, ¿no? Y no solo en tu vida, sino en otros chicos y luego creciendo, ¿no? De verdad, increíble, ¿no? Ahora, ¿qué fue el tema de que, bueno, tú recibes paz en tu corazón, empieza tu vida a ser transformada, ahora tienes como un llamado y allí, ¿qué fue el paso que tomaste hacia cumplir ese llamado, por ejemplo? Bueno, la verdad es que yo el llamado no ha sido de un día para otro. O Sí, sea, yo estaba con ese sentir de llevar el Evangelio a otras personas porque habían cambiado mi vida. Y yo quería que Dios hiciera eso en otros. Quería que lo hiciera en mis hermanos, quería que lo hiciera en mi madre, quería que lo hiciera en mis tíos, quería que lo hiciera en mis vecinos, en todo el mundo. Bueno, mira Luis, perdón que te interrumpe. Vamos a hacer un corte así rapidísimo porque queremos entrar en esa dinámica que estás hablando ahora mismo, ¿vale? Después de este corte que tenemos, queremos regresar cuando Luis nos va a estar compartiendo qué es lo que está sucediendo ahora en esa dinámica de crecimiento en el grupo Betel. Aquí continuamos con vidas transformadas y estuvimos interrumpiendo un poquito el flujo aquí con Luis que nos estaba comentando cómo esto ha crecido de un corazón donde contagia a otro corazón y varias personas dicen, mira, lo que yo tengo lo tengo que compartir. Así que Luis, ¿qué tal si continuamos un poquito allí? ¿Cómo fue ese crecimiento? Ya estamos hablando de la organización Betel que empezó allí en San Blas, estamos hablando un poquito de Elías, pero de allí uno y otro decían, yo también quiero compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. Así que, ¿qué pasó allí en esa dinámica? Bueno, ahí como te iba contando, la gente empezó a sentir lo mismo que yo sentía, de servir a Dios, de llevar el mensaje de salvación, de restauración, de que hay perdón y sanación también.
Y bueno, íbamos casi sin pensarlo, o sea, éramos jóvenes la gran mayoría. Mucha fuerza, mucha Yo tenía dinámica. 23 años, 22, 23 Sí, sí. años, ¿no? Entonces, bueno, abrimos comunidades Oh, casi en cada lugar de España. sí, sí. Y luego se pensó en abrir fuera, como Francia, Italia, Portugal, Oh, y nos fuimos más allá y nos fuimos a Sudáfrica, nos fuimos a Asia, a India, y a increíble. Rusia. A ver, un momento, se van expandiendo a tantos lugares y yo me pregunto un poquito, ¿y cómo se proveía económicamente por todo esto? ¿De qué manera funciona? ¿Cómo es eso? La verdad que yo no lo entiendo tampoco. Yo no lo entiendo porque íbamos, como diría cualquier cristiano, por fe. Sí. Porque íbamos con muy pocos recursos. Simplemente, bueno, pues otras iglesias nos invitaban. Hay mucha necesidad aquí en el barrio, en mi país hay mucha necesidad con los contactos y las amistades. Tenéis que venir aquí porque mi país y mi ciudad está fatal. Y bueno, algunos ofrecían, bueno, yo puedo pagar 2 meses el alquiler de una casa, o yo tengo una vivienda ahí que os la puedo prestar, o yo tengo un ministerio que os puede acoger ahí en un salón. O de una manera, de otra manera, y se Sí. proveía. Y íbamos 4 o 5 personas y ahí sin idioma y sin saber nada, y empezamos a vivir allí y poco a poco Dios iba abriendo puertas. O sea que cuando Dios transforma la vida de uno y uno empieza a creer en los milagros que Dios hace, primero en la transformación de la vida de uno, teniendo paz, amor de Dios, y cuando uno toma pasos de fe, como tú dices, que era por fe, y cómo Dios, uno da un dinerito o dale alquiler de una casa un mes, 2 meses, qué increíble, de verdad. ¿Algunos testimonios o qué pasó en ese tiempo, ahora mismo, lo que está pasando con Betel? Bueno, te puedo contar una anécdota o una historia de cómo se abrió una comunidad para que veas cómo fue, ¿no? Y es el caso de Orense, que nos juntamos 5 o 6 personas, cogimos una furgoneta y un coche y nos fuimos para allá con 300 euros, sin casa, sin contactos y sin nada, ¿no? Y nos fuimos 300 allí, euros. 300 euros. Y nos fuimos allí y nos fuimos a vivir en un río, Oh. el río Miño, y estuvimos allí viviendo una semana. Y empezamos a buscar una casa sin recursos y sin dinero. O sea, como tipo camping o algo así, ¿no? No, ni camping ni nada. En el coche. en la orilla del Ah, río, anda. unas furgonetas con unos colchones, Venga. y ahí nos pusimos a dormir y empezamos a ofrecer calendarios por la voluntad para sacar un poco para los alimentos y a que la gente nos apoyara con alimentos. Y empezamos a dar información a la gente que estábamos buscando una casa, y a la semana una señora que tenía una panadería pues nos dijo, pues yo tengo un local ahí, un piso que lo tengo abandonado hace un montón de tiempo, mira, nos dio la llave y dice, bueno, iros ahí, ya me pagaréis o lo que sea. No veas. Y empezamos, en una semana teníamos una vivienda. Ya te verás. Increíble. Llegando con 300 euros, durmiendo cerca del río y luego en la semana teniendo. Qué tremendo. Y luego de allí se abrió la obra de Portugal. Ah, sí, sí. Y estamos en Lisboa y en Oporto, pero el salto fue por ahí. Por ahí, no vea, no vea. Qué increíble. Yo creo que la vida de fe, la vida de un cristiano, de vidas transformadas que estamos hablando, cuando uno realmente tiene esa relación con Dios y uno está siguiendo lo que Dios está impulsando en el corazón, vemos esas cosas. Seguro que has vivido más experiencias como esta. Y ahora mismo, para nuestros amigos, pues decirles que Luis es director no solo de Málaga, sino también de, vamos a ver si me acuerdo bien, de Granada y de Motril, de lo que es centros de rehabilitación de Betel aquí. Qué increíble, ¿no? Desde aquellos años, cuando tú empezaste y ahora estar dirigiendo a varios centros donde están haciendo esta labor. Y no sé, alguna otra anécdota o experiencia que tú has visto de pasos de fe y cómo Dios ha obrado. Bueno, pasos de fe para mí fue, el mayor paso de fe es que yo hice esto en mi juventud y fueron pasando los años y por un lado yo estaba muy agradecido a Dios por lo que había hecho en mi vida y por lo que me había dado, ¿no? Pero claro, por un lado yo deseaba ser una persona normal, Sí, ¿no? sí. Entonces estaba como dando pasos de fe, pero por otro lado quería ser una persona normal. Y durante muchos años
pues estaba pensando, bueno, no sé cuándo será el momento de ser una persona normal. Y mi gran paso de fe fue cuando al final yo me di cuenta que dónde voy yo y qué cosa puedo hacer mejor que lo que estoy haciendo. Exactamente. Y yo me planteé eso y yo dije, bueno, creo que tengo la mejor profesión del mundo, Sí, sí. que es restaurar vidas. No veas. Entonces, yo sé que otras profesiones me podrían aportar más dinero y podría vivir mejor, pero la satisfacción de ayudar a personas es muy grande. Ahora, Luis, como te dice una persona, pero durante el tiempo tú eres casado, ¿seguías con tu mujer? Sí, ¿Tienes niños? sí, ¿Cuántos hijos tienes? ¿Y tu 2. mujer te ha acompañado en estas aventuras de la vida? Sí, 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 sí. Bueno, mi mujer, al cabo de cerca del año, se vino conmigo y con mi hijo. Y bueno, ella se quería apuntar, ya quería ir a todos los sitios. Sí, Quería sí, ir a sí. Inglaterra, quería ir a México, quería ir a muchos sitios, porque también, es que ella, cuando a mí me vio en Betel, ella lo tenía todo en la calle, ¿no? Tenía su trabajo, nuestra casa, sus hijos, o sea, mi hijo, y lo tenía todo, pero El estaba pro- el- como vacía. Eso, como el propósito de por qué, de la Sí, vida. estaba como vacía. Sí, Entonces sí, iba a Betel a verme, a visitarme a mí sí. allí en las instalaciones y me veía y ella pensaba, este hombre no tiene nada y es feliz y yo lo tengo todo y estoy vacía. Y Ujú. yo, no, yo quiero lo que él tiene, ¿no? Sí, Y claro, porque ella tampoco no entendía al principio, ¿no?, qué estaba pasando, ¿no? Esa restauración interna que estaba pasando ahí, pero sí veía por fuera que había algo que había cambiado en mi vida, ¿no? sí, sí. Entonces ella al final dejó el trabajo, Decidió. decidimos dejar nuestra casa, Sí, sí. cogió a nuestro hijo y se vino a vivir con nosotros. Qué increíble, Luis. Mira, nos falta solo un minutito y fracción de esta parte del programa. Creo que hay personas que nos están viendo en este momento que igual tienen ese vacío, no hay un porqué en la vida. No sé si podríamos hacer una oración o algo de que la persona pudiera decir, mira, no son palabras mágicas, yo sé, es algo del corazón, pero que también una persona diga cuando esa persona, ¿qué tiene que hacer una persona para el cambio de vida? Yo sé que no hay palabras mágicas, pero ¿qué es lo que hace uno para empezar este viaje de conocer a Jesucristo y tener paz y ser una vida transformada? Bueno, yo creo que lo primero que tiene que hacer una persona, primero es reconocer que tiene una necesidad, o sea, Sí, que está vacío, que hay cosas que está haciendo mal, que tiene que arrepentirse de esas cosas y luego pues pedir ayuda. sí, Pedir ayuda. Y hay muchas iglesias donde te pueden hablar o te pueden aconsejar, donde te pueden hablar cosas de la Biblia y donde te pueden dirigir y aprender a gestionar todo eso que nos está pasando. exacto. Entonces, para mí son los primeros pasos, como decía Juan el Bautista, él iba diciendo arrepentíos, Sí, arrepentíos. exacto. Pues hay que arrepentirse, Sí, sí, reconocer y pedir ayuda. sí. Y a partir de ahí todo, Oh. todo viene solo. Sí, pues venga, ¿y qué tal si hacemos una oración ahora mismito? Si tú estás viendo este momento aquí con Luis, di, Jesucristo, perdona mis pecados, entra a mi corazón, transforma mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias Sí, por Señor. pasar este rato con nosotros. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.